de esta clase. Entonces, hacer una buena prescripción de los medicamentos en estas clases la vamos a hacer a modo hospitalario en cuanto al médico que deja su prescripción médica, el RP en la historia clínica, en la cual tiene que ser claramente entendido por el personal de salud como enfermería para que lo pueda administrar al paciente. Entonces, eso es uno de los objetivos claros de esta práctica y desde ya les enseño en qué consiste, ¿ok? Para que ustedes luego procedan a hacerlo, ¿no? En esta práctica siempre se les va a acceder a ustedes a hacer la prescripción terapéutica en la pizarra de los diferentes casos clínicos y todo va a empezar simplemente escribiendo el término RP y luego van a empezar a enumerar, ¿cierto? En numeración 1, por ejemplo, se me ocurre colocarles, a ver, algo simple, el ibuprofeno, ¿ok? Entonces, escribimos el nombre del medicamento, que es el nombre farmacológico, en este caso ibuprofeno, ¿ok? Ahí lo están viendo. Luego de haber escrito el nombre farmacológico, van a escribir la dosis en la que se presenta este medicamento, que este medicamento viene de 400 miligramos, ¿ok? Y que al mismo tiempo está relacionado con la dosis que van a indicar. Y en cuanto a dicha dosificación, aquí a continuación ustedes lo que pueden escribir es, a ver un momento, lo que pueden escribir es una tableta vía oral, ¿ok? Entonces ahí va a colocar luego la vía de administración y finalmente termina con el intervalo, que en este caso lo podríamos dejar cada 8 horas, ¿ok? Y ya está, así de simple es la prescripción. Este es el orden: ibuprofeno de 400 miligramos, una tableta vía oral, forma de administración y el intervalo de administración, que en este caso es cada 8 horas, ¿ok? Otro ejemplo, vamos a poner cloruro de sodio al 0,9%. Aunque esto ya lo vamos a ver cuando veamos las clases de fluidoterapia, ¿ok? A ver. Ya. Ok, por ejemplo, acá que tenemos, ¿qué dice? El nombre del medicamento farmacológico, que es cloruro de sodio, la concentración al 0,9%, la presentación con la que viene este medicamento, que en este caso es de 1 litro, que es la forma clásica de su administración hospitalaria, y luego propiamente la dosificación, ¿no? En este caso, la dosificación son 30 gotas por minuto y está involucrado aquí el intervalo al mismo tiempo de administración, ¿ya? Otro ejemplo. A ver, otro ejemplo. Por ejemplo, furosemida. ¿De cuánto viene la furosemida? 20 miligramos. Yo puedo colocar 2 ampollas endovenoso cada 6 horas, ¿ok? Una dosis importante, digamos. Furosemida 20 miligramos, 2 ampollas, ahí me comí una A, endovenoso cada 6 horas, ¿ok? Entonces, nuevamente repito, nombre farmacológico, la concentración con la que viene dicho medicamento, que es 20 miligramos. En este caso lo estoy aumentando su dosis, no solamente una ampolla, sino 2, o sea, se entiende que son 40 miligramos. Yo no voy a escribir furosemida 40 miligramos, voy a escribir furosemida 20 miligramos, 2 ampollas, la vía de administración y finalmente el intervalo. ¿Listo? ¿Está claro? Así es como se va a prescribir en la terapéutico, lo van a enumerar 1, 2 y 3. Ahora, para yo poder hacer esta prescripción terapéutica, previo a ello, que es con lo que se comienza, pero eso solamente se supone que estamos haciendo un repaso muy escueto, muy sucinto, muy dirigido, tienen que escribir los diferentes diagnósticos. El diagnóstico 1, el diagnóstico 2, el diagnóstico 3, etcétera, ¿ya? ¿Qué cosa va en el primer diagnóstico? Escuchen bien, en el primer diagnóstico lo que va es, puede ser, uno tiene que valorar varios aspectos.
Puede ser el motivo de intercurrencia o el motivo de consulta. Eso puede ser el primer diagnóstico. O puede ser el diagnóstico de mayor representatividad sindrómica en cuanto a la enfermedad, ¿ya? O puede ser el que, si es que el paciente tiene condiciones que afectan sus funciones vitales, evidentemente ese será el diagnóstico de mayor compromiso, que por su gravedad se vuelve el primero, ¿ya? Por ejemplo, un shock. Si el paciente está en shock, no va a ser pues el tercer, el cuarto diagnóstico, ¿no? Será el primer diagnóstico, el paciente en shock. ¿Por qué? Porque atenta y pone en riesgo su vida, así es que tendría que ser el primero. ¿Y por qué tiene que haber un orden? Porque cuando tú escribes un diagnóstico en orden, al mismo tiempo haces una prescripción terapéutica en orden. O sea, se sobreentiende que el diagnóstico uno tiene que ir en consecuencia a la terapéutica uno, 2, por ejemplo. El diagnóstico y así sucesivamente. Puede estar correlacionado, ¿no? Puede ser que estás tratando un edema pulmonar cardiogénico por una falla cardíaca descompensada. Entonces se supone que el segundo diagnóstico está relacionado a justamente el tratamiento inmediato de la descompensación, lo más elocuente terapéuticamente. Y por supuesto que el medicamento 3, 4 también puede contribuir al tratamiento de lo mismo, pero hay un orden. O sea, acá tienen que ser ordenados en el diagnóstico y lo que nos interesa en el tratamiento. ¿Ok? Ok, entonces lo que vamos a hacer en adelante, vamos a nombrar un delegado, una delegada. A ver, levante la mano el voluntario que quiere ser delegado, delegada. Ok, Lucero, nuestra delegada. Ujú. Ok, Lucero, me mandas un mensaje con tu número móvil, ¿ok? Para acá registrarte. Y ahí te voy a mandar un mensaje. Ok, entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a empezar a interactuar con todos ustedes a través de su delegada? En la guía de práctica clínica hay varios casos clínicos, no los vamos a desarrollar todos, sino algunos de ellos. Y la distribución va a ser por grupo siempre, ¿ya? Entonces, de, siempre se les va a dar, pues, diferentes casos clínicos a todos ustedes para que cada uno lo pueda desarrollar, ¿no? O sea, normalmente ese desarrollo va a ser por grupos, ¿ok? Solo por el día de hoy, pues lo vamos a hacer, ahorita vamos a distribuirnos los grupos y vamos a luego a presentarlo, ¿no? Ya la siguiente práctica, directamente con los casos que hemos designado, simplemente empezamos y se presenta. Solo por hoy vamos a distribuirlo, vamos a distribuir en cinco grupos. Ok, vamos a distribuir 5 grupos. A ver, un momento, de una vez lo vamos a hacer. Para que empiecen a presentar estos casos clínicos y la intervención terapéutica, ¿no? Yo ya sé que ustedes han venido, como siempre, estudiando perfectamente todo, así es que los voy a escuchar. Ok, ¿tienen alguna pregunta ya antes de comenzar? ¿Ninguna? Ok,
Ok, el grupo donde va a estar su compañero Dani Cagua va a ser el caso uno. El grupo donde va a estar su compañero Cristian Enrique va a ser el caso 2. El grupo donde va a estar su compañera Alicia Castillo, el caso 3. El grupo donde está su compañera Andrea Espinosa va a ser ahora el caso, a ver un momento, el caso 6. Entonces, a ver un momento. No, vamos entonces a cambiar un momentito. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer solamente cuatro grupos, ¿ok? Ya, a ver. A ver, otra vez. Ya borre lo anterior. A ver, el grupo donde va a estar su compañero Álvaro Rojas va a ser el caso uno. El grupo donde va a estar su compañera Alicia Castillo, el caso 2. El grupo donde va a estar su compañero Dante Pérez va a ser el caso 3. Y finalmente, el grupo donde estará Daneri Arias va a ser el caso 6. Empezamos, les voy a dar 5 minutos y luego discutimos.
donde se le debe de dar al paciente opioides potentes, ¿no? Como morfina, oxicodona, fentanilo, metadona, ese, esos opioides. ¿A ustedes? Me parece que se cerraron los grupos. Se escucha en el grupo de Muy bien. Sí, se cerraron los grupos. se cerró los grupos. Ok, a ver, levante la mano los del grupo uno, por favor. A ver, levante la mano. Ok. A ver, Álvaro, lee el caso uno, por favor. Bueno, paciente varón de 30 años, mientras deambula, trastabilla y sufre caída desde su propia altura, apoyándose en miembro superior derecho en extensión. Cursa con dolor más limitación funcional de la muñeca derecha. Al examen, signo de flebosis locales. Establezco un régimen terapéutico. Ya, a ver, un momento. Muy bien, Álvaro, escribe ahí tu diagnóstico, rapidito, en la pizarra. ¿Estás escribiendo, Álvaro? No, doctor, todavía no. No encuentro la herramienta para... Es la letra T. ¿Ya la encontraste? No, no me sale para editar bueno, ahorita en este momento no me sale para editar la pizarra, solo me sale para hacer zoom y nada más. Ya, entonces Todavía reconéctate. no... ¿Cómo? No, Reconéctate. tienes que ponerlo como moderador. Ajá, Ah, verdad, para me había poder olvidado. editar la pantalla. Tienen razón, tienen razón. Verdad, me había olvidado. Bueno, moderador, presentador, ¿no? Ujú. Ya. Ya, ahora sí, Álvaro, a ver. Ahora sí, anda escribiendo ya.
A ver, Álvaro, a ver ya, necesitamos ver. A ver, ¿qué quieres escribir, Álvaro? Ya, dímelo verbalmente. Ok. A ver, Dani, a ver, escribe tú ahora. Ya, Álvaro, hay nada más. Ya, suficiente. Síndrome doloroso. Ok. A ver, Dani, escribe tú. Diagnóstico de X. Ahí está, doctor. ¿Tú has escrito síndrome inflamatorio? Sí, doctor. Ya, a ver, Scarlett, escribe el diagnóstico. Scarlett, No puedo escribirlo. ¿por qué? No me sale la... Aprieto la T y no escribe nada. Aprieta y te va a salir un recuadrito y ahí tienes que Eso es completar. por tu internet. Se supone que ya has utilizado la pizarra antes, ¿no? A ver, vamos a avanzar. Vamos a avanzar, ¿ya? A ver, primero de que cuando uno hace, ustedes ya llevaron medicina interna, entonces uno tiene que plantear problemas o síndromes, pero síndromes que sean reconocidos con fines, diagnósticos, ¿no? Ya ustedes no están, o sea, si bien existe el síndrome doloroso, se supone que la historia clínica no solamente dice que el paciente tiene dolor, pues la historia clínica tiene ya un conjunto de hallazgos, de síntomas y signos, y ya hace que ya no estés escribiendo síndrome doloroso. Ustedes no están aprendiendo a hacer síndromes en semiología en sus primeras 2 semanas. Ustedes ya llevaron medicina interna, entonces ya no pueden poner este síndrome, pues ya. Y síndrome inflamatorio, o sea, inflamación como problema pueden poner si hiciera falta, pero eso normalmente no se pone, porque eso es parte de los problemas o de los síndromes que normalmente uno plantea, así que está fuera de lugar. Entonces, si acá te está diciendo la historia clínica, a ver, vamos a regresar a la historia clínica. Que el paciente sufre un trauma por una caída desde su propia altura y que cuando lo examinan tiene síndrome, signos de flebosis, ¿ok? Y no solo eso, sino que eso, como el dolor es intenso, eso motiva a que el paciente se dirige a emergencia. O sea, un dolor intenso de este tipo motiva a que el paciente acuda urgentemente a que lo evalúen. Y naturalmente, cuando una persona cae de esta forma, lo que uno tiene que descartar en potencia, cuando llega a emergencia, ¿qué cosa es? A ver, ese grupo 1. Si un paciente sufre una caída desde su propia altura con el miembro en derecho en extensión, y cuando el paciente va a emergencia y tiene dolor, tiene limitación funcional, lo que yo pienso es que hay que descartar una posible fractura, pues no les han enseñado eso, fractura de Coles, por ejemplo. Entonces yo tengo que descartar una fractura, ¿ok? Pero para una fractura clínicamente hay una triada, ¿no? Dolor, limitación funcional y deformación, que en este caso no hay.
Así es que yo puedo poner descartar fractura, pero mi diagnóstico clínico no va a ser necesariamente una fractura probable, no, porque no tiene la triada, pero sí, si es que tiene esta historia clínica de este trauma mecánico con inflamación, mi diagnóstico será simplemente una contusión, nada más. Contusión de la muñeca derecha y, o por supuesto, que a descartar una fractura y nada más. Ese es el diagnóstico y con eso ya paso al RP. Entonces, en el RP, Andrea, ¿qué cosa podrías decirnos en el RP? A ver, acá te voy a dar una opción. Escribe ahí igual. ¿Qué escribirías de tratamiento? Escribe ahí tu RP. A ver, escríbelo, Andrea. Pero estoy escribiendo, pero no sale. O sea, tú escribes y luego cuando le das clic en otra parte de la pantalla recién sale. No, doctor. Intento, pero no. A ver, Carol, escribe en la mitad superior de la pantalla, Luigi escribe en la mitad inferior. A ver, los dos. Si alguien más quiere escribir su versión del RP, escríbalo también ahí. A ver, de este grupo. Doctor está grabado. ¿Se ve? No, todavía no. Hazle clic en otra zona de la pantalla. Recién ahí, por ahí veo a alguien que ha escrito RP. Ah, soy yo, doctor. Sí, ya salió. Ya traten de no sobreponerse. Con el puntero, con la flecha, muevan su indicación, muevan el que está escribiendo aparte. Ya, sigan escribiendo, sigan escribiendo. A ver, Andrea, ¿qué cosas has escrito tú finalmente? Ah, doctor, paracetamol. Y en la próxima. Doctor, ¿se ve? Sí, un momentito. Andrea, ¿qué has escrito? ¿Paracetamol? Sí. Ya, pero, a ver, estás violentando lo que acabo de decir cuando hemos comenzado la clase, que cuando uno escribe una indicación, primero que tienen que, o sea, hagan lo que se les está enseñando. Primero que tienes que numerarlo. Dos, acá está, esto no es nada, o sea, paracetamol, pero ¿y dónde está la dosis, la forma de administración, el intervalo? O sea, así como está, todavía no es una indicación terapéutica. Naproxeno, o sea, está aislado, no estamos diciendo nada, o ibuprofeno, bueno, no sé. Acá hay una indicación, ya, 400 miligramos, una tableta bioral cada 8 horas. ¿Quién escribió esto? Yo, doctor. Luigi. Luigi, ok, ya. A ver, fundamenta por qué has escrito esa indicación, Luigi. Bueno, porque en primer lugar, hay por las características que nos menciona en la historia, ¿no? Podemos ver un dolor de tipo nociceptivo, ¿no? Entonces, se me escucha, ¿verdad? Sí, Ese dolor se maneja a través de AINES, ¿no? Y es por eso que receto un ibuprofeno de 400 miligramos, una tableta bioral cada 8 horas, que sería lo indicado, ¿no? Es por el tipo de dolor que presenta el dolor, ¿no? Tipo nociceptivo. ya, a ver.
Cuando un paciente, o sea, claro, si hablamos de los tipos fisiopatológicamente, como bien lo recuerdan, puede ser nociceptivo, inflamatorio o neuropático, ¿no? Entonces, si tú sabes que en esta inflamación hay flebosis, hay dolor, rubor, tumor, dolor, calor, entonces tú tienes que darle un antiinflamatorio. Además que ya les recuerdo de lo que la Organización Mundial de la Salud, cuando establece su escala de manejo y terapia del dolor, justamente lo que establece es una escala, o sea, hay que escalar el manejo. Entonces, en esa escala del manejo, justamente en la parte básica, lo que siempre vamos a encontrar es el clásico analgésico acetaminofén, vamos a encontrar a los antiinflamatorios no esteroideos y ya después, cuando uno va escalando más, recién encontraremos a los opioides, ¿no? Y justamente se hace para evitar el mal uso de los opioides como primera elección. En la primera elección vamos a encontrar pues los AINES, vamos a encontrar, bueno, en general vamos a encontrar el analgésico común y útil y benéfico que es el paracetamol, el acetaminofén, y los antiinflamatorios al costadito. Entonces, evidentemente, una contusión ya, pero vamos a analizar un poco el tema, ¿no? A ver, hay dos tipos de antiinflamatorios. A ver, volvemos. A ver, Álvaro, ¿cuáles son los tipos de antiinflamatorios que hay? Álvaro, ¿no está Álvaro? A ver, Andrea, ¿qué nos dices? Andrea. A ver, Dani Kawa, ¿qué nos dices? Tenemos a los corticosteroides a los corticoides y los antiinflamatorios no esteroideos. No, ¿qué tipo de antiinflamatorios no esteroideos tenemos? Dije. Ah, bueno, los que inhiben a la COX-1 y los que inhiben a la COX-2, ¿no? O sea, los que son selectivos y los que son no selectivos. Ya, entonces lo que tú quieres decir, ¿qué cosa es? Que el que es selectivo, ¿cómo es? A ver. ¿El selectivo cuál es? A ver, Carol. Carol Alcántara. A ver, ¿qué pasó acá un momento? Ok, ahora sí. A ver, a ver, Carol, ¿cuáles son los antiinflamatorios selectivos? Los que son para COX-2. ¿Ya? ¿Cómo se llaman esos? Los COXIBs. Dame un ejemplo. ¿Y qué diferencia tienen con los no selectivos? Desde el punto de vista ya de efectos, etcétera. Se supone que yo para indicar un medicamento tengo que reconocer cuál es su mecanismo de acción, cuáles son sus efectos, cuáles son sus efectos adversos, si es que el paciente tiene más riesgo de hacer efectos adversos o no. Se supone que tengo que saber eso. Por eso repito, a ver, ¿te escucho? Ahorita no lo recuerdo bien, doctor. A ver, que no- ¿qué diferencia tiene un COXIB como el CIB, este, el etoricoxib? ¿Qué diferencia tiene con un AINE? ¿Qué diferencia tiene? A ver, Luigi, ¿qué nos dices? ¿Me escucha, doctor? Aló. Sí, 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 te escucho. Bueno, la diferencia como mencionaba, de los selectivos, la COX-2 o la COX-1, en el COX-2 tenemos a los
que, bueno, a diferencia de los AINES o el problema principal del otro grupo es sus posibles efectos secundarios, ¿no? Como problemas renales, hepáticos que puede causar, ¿no? Y los problemas gastrointestinales, que son la diferencia que son características de los AINES, ¿no? A diferencia de los COX-2. ¿Me escuchó? Ok, a ver, los antiinflamatorios no esteroideos, sí. Los antiinflamatorios no esteroideos en general, ya ustedes saben que inhiben prostaglandinas, ¿cierto? Prostaglandinas, por ejemplo, intervienen en la protección de la mucosa gástrica como la prostaglandina E2. Ese efecto inhibitorio es justamente con los inhibidores de la ciclooxigenasa tipo 1, que justamente son inhibidores selectivos. O sea, en otras palabras, esos no selectivos tienen un mayor potencial gastrolesivo. Ok, ¿me escuchan ahorita? Sí, ¿no? Sí, pero me he En entrecortado. cambio, los Cortado. COXIPs, que son los selectivos, por ejemplo, renales, en las que también se puede ver Doctor, disculpe, no se le escucha.
Muy bien, ahora sí. A ver, les estaba diciendo de que en consideración al conocimiento de los posibles efectos adversos en los pacientes, yo también sabré en qué paciente se le puede o no administrar, ¿no? Si el paciente tiene antecedentes de enfermedad renal crónica o tiene antecedentes de enfermedad ulcerosa, gastrointestinal o gastritis erosiva crónica, no le voy a poder administrar un antiinflamatorio en general, ¿ya? Si bien podría yo pensar en darle un antiinflamatorio no selectivo, igual la en general es de que si tiene esos antecedentes el paciente debería de evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, lo otro que tienen que poner en consideración es que un paciente que tiene este trauma mecánico de contusión y que llega a emergencia y le estamos por descartar una fractura, se entiende que tiene un dolor intenso, limitante, y no le vamos a dar pues una administración oral de un medicamento, porque por principio de biodisponibilidad, por vía oral, vamos a tener menor concentración sérica del medicamento. Por lo tanto, yo tengo que favorecer, esa sería la respuesta, la biodisponibilidad del medicamento. Y si voy a favorecer la biodisponibilidad del mismo, yo tendría que darle algo por vía parenteral. Entonces, por vía parenteral, ¿qué cosa le podría dar? Le podría dar, por ejemplo, ¿qué antiinflamatorios tenemos por vía parenteral? Por vía endovenosa o por vía intramuscular. Tenemos, por ejemplo, el diclofenaco, ¿ok? Tenemos el ketorolaco también. Entonces acá podemos poner, por ejemplo, diclofenaco, 75 miligramos, puede ser endovenoso o intramuscular. Ok, una ampolla, entonces, intramuscular. Y cuando yo quiero administrar algo en ese preciso momento, a veces agrego la palabra STAT para que se haga justo en ese momento. Y lo que yo agregaré aquí es lo que ya hemos dicho según la recomendación de la OMS, es de que yo puedo utilizar analgésicos, como cuáles, como el paracetamol. O sea, en un paciente ya está claro que su indicación es el antiinflamatorio. Eso no resta que yo haga terapia combinada, como normalmente se sugiere en manejo del dolor, freno de dianas, y por eso es de que suelo utilizar el paracetamol como analgésico. Acá lo tenemos siempre esto por vía oral, o sea, lo tenemos en tabletas, ¿no? Tenemos acá nuestro medio en forma parenteral, ¿ya? Entonces, paracetamol, 500 miligramos, vía oral cada 8 horas, ¿ok? Una tableta. Yo podría dar esto o incluso si quiero potenciar su efecto terapéutico analgésico, podría dar el primer día 2 tabletas vía oral cada 8 horas, o sea, 1 gramo para potenciar su efecto analgésico, como también está indicado, ¿no? La dosis máxima es hasta 2 gramos cada 6 horas, o sea, la dosis máxima que, que yo puedo administrar 1 gramo cada 6 horas, o sea, hasta 4 gramos al día. ¿Y por qué hasta 4 gramos al día? Porque por encima de ese rango, ya eso normalmente se describe en dosis de 6 a 8 gramos, existe en la literatura reportes de posibles hepatotoxicidades, ¿no? Y eso no se ve mucho en nuestro medio, pero en otros países, puesto que el paracetamol es libre de venta, over the counter, entonces lo que vemos ahí es de que los pacientes a veces se sobremedican cuando tienen dolor y al final cursan con estas hepatotoxicidades, ¿no? Por esa razón es de que lo único que tenemos que saber es que si el paciente tiene cirrosis, daño hepático crónico, para restringir su uso. Muy bien, entonces esta es la indicación que yo podría muy bien dar. Evidentemente cuando le dé de alta al paciente le daré un antiinflamatorio para que tome unos días más, como muy bien puede ser el ibuprofeno. Ahí tienen que considerar ya otros aspectos en cuanto al perfil del paciente, porque ustedes cuando dan una medicación cada 8 horas, lo que ustedes buscan es que el paciente la cumpla, que se adhiera a la prescripción. Lo que puede suceder es que no la toma, que no se adhiera, si trabaja, está en muchas cosas, se olvida, es empresario.
Entonces, a lo mejor lo que les es conveniente es darle una medicación que tenga un mayor tiempo de vida media, cada 12, cada 24 horas. También hay opciones, ¿ok? Como la arcoxia, por ejemplo. Entonces, ya uno tiene que ver eso, ¿ok? Pero ya vayan entendiendo los principios, ¿ok? A ver, un momento, le vamos a poner su calificación a ustedes. Vayan levantando la mano el grupo 2, por favor. Anda leyendo el caso 2, Jean Paul. Jean Paul. A ver, Lisette Boga, anda leyendo el caso. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. Ok, ya. Caso número 2, paciente varón de 22 años con tiempo de enfermedad de 4 horas, caracterizado por dolor epigástrico que luego se presenta en fosa ilíaca derecha. Bloomberg positivo, McBurney positivo. Paciente en posición antágica, inflexión ventral. Establezca un régimen terapéutico. Ok, ya, a ver un momento. No sé por qué hay algunos de ustedes que no están en la... Ah, sí, hay varios que están. O sea, esta lista que estaba acá en el sistema está incompleta. A ver, voy a escribirlos. Muy bien, a ver. ¿Qué pasó con eso?
Ok, a ver, Lisette, a ver, escribe en la pizarra tus diagnósticos y el tratamiento, ¿ya? Ok, doctor. Doctor. Ok, ¿y el tratamiento? Para el tratamiento, ya. A ver, Jean-Paul Martínez, anda escribiendo, pero en la parte de aquí, de abajo, de la mitad de la pizarra, anda escribiendo tú también. Ok, doctor. Está bien, doctor.
Ok, muy bien, tiempo suficiente. Bueno, primero empezando con el diagnóstico. A ver, el diagnóstico con el cuadro clínico sugerente y con los signos que tiene la historia clínica está claro que el paciente tiene una apendicitis. Ya una apendicitis aguda, ya sobra estar escribiendo un abdomen agudo, sobra estar escribiendo síndrome de dolor abdominal, simplemente el paciente tiene una apendicitis. A ver, la primera pregunta, Lisette, cuando un paciente tiene una apendicitis, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, para tratamiento siempre se le da una administración antibiótica previa. Y No, pero el enfoque de tratamiento de una apendicitis, ¿cuál es? cirugía. Claro, el enfoque de tratamiento es quirúrgico. Ya, Ujú. ahora, nosotros acá estamos hablando de dolor, no te olvides, ese es nuestro tema. Entonces, cuando hablamos de dolor, ya, la pregunta sería, por ejemplo, acá tu compañero ha escrito tramal, una tableta cada 4 horas. A ver, al paciente debería dar terapia del dolor. ¿Qué opinas? Sí, sí se le debe dar terapia de dolor. ¿Por qué? Porque eso es lo más agudo que presenta el paciente y es lo principal que por el cual está llegando. Cristian, Cristian, ¿qué me dirías? Doctor, A ver, Cristian, sí. concuerdo con lo que dice mi compañera de que se debe de tener una analgesia al paciente, pero quizás lo que yo recetaría fuera un tramadol, 100 miligramos en una ampolla endovenosa en ese instante. Ya, ok, ya. A ver, Luzmila que Medina, ¿tú qué opinas? Sí, doctor. Bueno, también creo que se podría dar un AINE, como el ketorolaco. Un AINE como el ketorolaco. Cuando un paciente tiene abdomen agudo, y va a emergencia, dolor, y tiene apendicitis, normalmente le damos terapia para el dolor. ¿Así es? ¿O qué comentario me podrían dar? Porque ya estoy escuchando tramal, estoy escuchando ketorolaco. Ok, puede ser que sí, puede ser que no, pero tienen que sustentarlo, comentar apropiadamente. A ver, Horacio, ¿qué nos dice? Horacio Collantes. Doctor, yo, yo sé que para darle, sí se le da tratamiento antiinflamatorio al, a un paciente con apendicitis, pero siempre y cuando esté ya diagnosticado, el diagnóstico sea certero, porque si no podríamos enmascarar otros síntomas. Claro, ese es el comentario que tienen que dar todos ustedes en forma automática, ¿no? Un paciente que tiene abdomen agudo, en este caso con una apendicitis, bueno, como abdomen agudo sin diagnóstico de cuadro pendicular, está contraindicado dar una terapia analgésica, porque hoy no podemos, no lo diagnosticaríamos adecuadamente, clínicamente, por ejemplo. Está contraindicado. Puede ser una pancreatitis, puede ser una torsión intestinal, puede ser una isquemia mesentérica. Necesitamos clínica para poder diagnosticar. Entonces, mal haríamos en dar una terapia analgésica. En cambio, ya este paciente está diagnosticado y apendicitis diagnosticada es intervenida quirúrgicamente. Entonces, se entiende que está a la espera del llamado de la sala de operaciones para que se intervenga. Es una emergencia. Entonces, como tal, se supone que en las siguientes horas, hasta que se opere, sí que lo podría dar una terapia del dolor, puesto que recuerden de que un dolor de este tipo a nivel del plexo solar, lo único que vemos es que el paciente se retuerce el dolor, como dice la historia, se está retorciendo el dolor, está en flexión ventral. Entonces sí hay que darle terapia analgésica. Ahora, ¿qué tipo de terapia analgésica? Por ahí, por ejemplo, escucho antiinflamatorios, pero recuerden que el paciente está bajo estrés, está hospitalizado y cuando se van a operar,
está indicado nada por vía oral. Así es que, si bien no está contraindicado, o sea, se podría dar en Se teoría, podría dar, claro, endovenoso, doctor, sería ya por vía podría dar, no porque el paciente no tolera. claro, se podría dar en teoría, pero recuerden, como repito, que está sin nada por vía oral, el paciente está bajo estrés, etcétera, así que eso podría tener un cierto bemol. En todo caso, si quieren escoger un antiinflamatorio, no deberían escoger pues un antiinflamatorio como que Doctor, se le escucha entrecortado. sino escoger un antiinflamatorio tipo de dipirona analgésico como el metamizol. Doctor, ¿podría repetir? No se me escucha. Se va a- Ok, les estaba diciendo de que en todo caso, si es que uno quiere escoger un antiinflamatorio, tendría que, lo que uno suele escoger es uno tipo de dipirona como el metamizol, ¿ya? Sin embargo, recuerden de que la brecha que tenemos de tiempo para poder tratarlo efectivamente al paciente es corta, así que lo que vayamos a dar no es que luego lo vayamos a repetir si es que no le calmó el dolor, etcétera. ¿No? Si no le calmó el dolor, lamentablemente no abortaron el dolor y al final el paciente fue a sala con dolor. O sea, en otras palabras, tienen que escoger algo que sea francamente efectivo. Es como que tendrán una opción nada más. Entonces, cuando tenemos ese caso, podríamos, en forma particular, podríamos utilizar opioides por su potencia en consideración a la gravedad. Y además porque vamos a requerirlo solo en una dosis única. Entonces, si cogemos opioides, acá su compañero, por ejemplo, Jean Paul, pusiste tramadol, ¿no? Pero en tabletas. A ver, ¿cómo es esto, Jean Paul? Sí, doctor, ahí está mal, debió ser ampolla, doctor, endovenosa. Ya, Dramal 50 miligramos, se supone una ampolla subcutánea, pero le pones cada 4 horas. Ya vuelvo a decir, acá no va a haber chance para eso. Acá es simplemente Sí, la terapia prequirúrgica. O sea, lo único que se puede colocar es una ampolla endovenosa STAT, por ejemplo. Sin embargo, recuerda de que qué tipo de dolor es la apendicitis. A ver, tu fisiopatología, ¿qué tipo de dolor es? tipo de dolor visceral, doctor. Visceral, ok. ¿Qué característica podría tener un dolor visceral? A ver, ¿quién me quiere decir? A ver, Alicia Castillo. No lo recuerdo, doctor. Puede tener manifestación autonómica, náuseas y vómitos. ¿Y el tramar qué efecto adverso en potencia puede tener y qué es frecuentemente reportado? Náuseas. Entonces, mal Náuseas. haríamos en un tramar, mal haríamos, ¿ya? Para un dolor intenso como este. Así que podríamos escoger lo que tenemos después, que muy bien puede ser la petidina o puede ser la morfina. Sin embargo, la morfina no la debiéramos escoger, puesto que es el opioide más potente, ¿no? Y tampoco no estamos tratando una enfermedad que amerite su uso, ¿ok? Entonces, en consideración a lo que tenemos, podríamos muy bien simplemente indicarle, a modo de ejemplo, porque ya les dije que también en teoría podría ser metamizol, pero a modo de yo les podría decir de que podríamos quedar con petidina a la paciente, ¿ok? Entonces, a ver, un momento.
A ver, Vanessa Arauz, ¿me escuchas? Vanessa. Sí, doctor. Bueno, A ver, ¿qué efectos pueden tener los opioides? doctor, no le logré escuchar. Está entrecortado su audio, doctor. Sí, a ver, un momento. A ver, anda respondiéndome esto. ¿Qué efectos adversos pueden tener los opioides? Ya, bueno, en general la mayoría de los opioides pueden dar somnolencia, efectos entéricos como náuseas, vómitos, estreñimiento, pero principalmente los dos primeros también dan confusión mental. Estos son a nivel global. Ok, muy bien. Claro, lo que fijar es el sistema nervioso central, ¿no? Muy bien. Ok, a ver un momento, vamos a arreglar el audio otra vez. Muy bien, entonces a modo de ejemplo, miren, se puede indicar así, ¿ya? Cuando quieren manejar opioides. Ahí se me fue esto. Doctor, una pregunta. A ver, un momentito. Ya miren, así, por ejemplo, la petidina viene de 50 miligramos, entonces esa ampolla tienen que diluirla porque solamente le van a administrar una parte fraccionada en 20 mililitros de cloruro de sodio y de ahí le van a administrar la cuarta parte, ¿ya? Cuando utilizamos morfina, que ya no sería este caso, ¿ok? Pero podríamos utilizarla. Normalmente ahí la morfina, por si acaso, de 10 miligramos, la dosis de 0,15 miligramos por kilo, ¿ok? Entonces supongamos que queremos darle a un paciente 100 miligramos, entonces igual haremos. También vamos a tener que diluirla, solo que en este caso, por lógica, claramente la podríamos diluir en cloruro de sodio al 0,9%, y la administraríamos, bueno, no hace falta escribir administrar, le podríamos poner los 7 mililitros endovenoso de STAT, o condicional al dolor, así podría quedar la indicación. ¿Ok? O sea, 10 miligramos en 10 mililitros, ya se entiende que hay 1 miligramo por mililitro, y si estamos quedando en 7 miligramos, le damos 7 mililitros. ¿Ok? Ya va a depender de la dosis por kilo, que ya les dije que en el caso de la morfina es 0,15 miligramos por kilo, ¿no? La morfina es un medicamento excelente, antiquísimo, todos los médicos la deben de conocer, utilizar, etcétera, ¿ya? La petidina, que tiene menor efecto opioide, también es bueno, ahí le estoy dando a modo de ejemplo, ¿ya? Así que
En este caso, podríamos hacer esto. Si alguien quiere opinar sobre el dosis de metamizol, también podría ser, por si acaso, ya les dije. A modo de ejemplo, estamos dando las dos opciones, ¿ya? Vía oral, lógicamente, porque va a ir a sala de operaciones, no es lógico, ¿no? Muy bien, ¿qué pregunta me querían hacer? Doc, y con el resto de lo que se ha diluido, ¿se le puede poner después? Si es que no le pasa el dolor. Ya, justamente a eso íbamos con, con el énfasis en escoger adecuadamente la terapia analgésica. Es improbable que a un paciente que le pongan opioides para una no mejore. O sea, definitivamente no, definitivamente se va a abortar su dolor, no, de eso no hay ninguna duda. En cambio, si yo le pusiera el metamizol, podría tener posibilidades tal vez de que no tenga una respuesta tan efectiva. Podría suceder. En otros pacientes podría ser sensible. Con el opioide no. Y además, porque es un diagnóstico que no es hay diagnósticos que sí son refractarios al manejo de luz. Levanta a ver para la próxima clase este tema del internet también. Levante la mano el grupo 3, baje la mano el grupo 2. Muy bien, a ver, Isaac, lee el caso 3. Sí, doctor. ¿Me escucha? Sí. Ok. Paciente mujer de 55 años con diagnóstico de síndrome consuntivo. Tiene K 125 mayor de 1000. Cursa con dolor abdominal terebrante en hipogastrio irradiado a fosa ilíaca derecha e izquierda, con una intensidad de 9 de 10. Asociado a náuseas y vómitos. Establezca un régimen terapéutico. Muy bien, ya dime directamente cuál es el diagnóstico. O cuáles son los diagnósticos. Bueno, yo estoy pensando en este caso que la paciente presenta un abdomen agudo y posiblemente la causa sería el cáncer de ovario. Un abdomen agudo es cuando un paciente tiene signos de irritación peritoneal. ¿Ya?
o cuando o cuando el paciente tiene un dolor abdominal intenso, eh, pero que igual tiene que tener hallazgos al examen físico, ¿no? O sea, este cuadro no es necesariamente un cuadro del abdomen agudo, porque si bien no dice acá tiempo de enfermedad, que normalmente no dice el tiempo de enfermedad, pero con todo el repertorio de datos que tenemos acá, al final podemos llegar a un diagnóstico, ¿no? Ok, en efecto, sí, la paciente tiene un cáncer de ovario, ¿ya? O sea, ese es el diagnóstico, ¿no? Tiene el biomarcador de adenocarcinoma mucinoso, tiene, como otro diagnóstico, tiene también, como ya está escrito en la historia, el síndrome consultivo, y como en realidad, segundo diagnóstico, porque ese podría ser el tercero, en importancia, ¿cuál es el que falta acá? ¿Qué diagnóstico falta decir aparte del cáncer de ovario y del síndrome consultivo? A ver, Lucero Ames, ¿qué dices? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, sí, la paciente tiene un cáncer de ovario, síndrome consultivo y bueno, también tiene vómitos y náuseas, que es otro problema en la paciente. No, los náuseas y los vómitos es por el dolor visceral, eso ya lo hemos explicado antes. O sea, tienes que hacer unidad clínica. Si tú encuentras eso, tienes que asumir que es por lo otro. Lo que falta decir acá es algo importante, que la paciente tiene dolor oncológico, eso es un diagnóstico también. Independiente, porque cuando un paciente tiene, si tiene dolor, sabe que tiene un perfil, que es un dolor refractario. Por eso es que, ¿cuál es la indicación terapéutica acá? Karsten, Doctor, Rebolledo. sí, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, ¿No se me escucha? Ah, ya. Ah, sí se te escucha. Sí se te escucha. bueno, el régimen terapéutico con el dolor podría ser esto a la intensidad que es muy intenso, podría ser un opioide con un analgésico. ¿Cómo cuál? ¿Qué opioide, qué analgésico? Ah, no estoy seguro. Paracetamol con tramadol o paracetamol codeína. ¿Qué más conozco? A ver, ¿qué hemos dicho del tramadol? Que puede producir náuseas y vómitos. ¿Y qué cosa es lo que tiene el paciente? No sé si Náuseas y vómitos. Ok, ya, ok. El paciente tiene un dolor oncológico importante. Se supone que la gradación de escoger mi terapia tiene que estar relacionado con la gravedad de la enfermedad. A ver, ¿qué opinas, Ismael Mendoza? Sí, doctor. En este caso tendríamos que darle un opioide fuerte. Cogería la morfina. ¿Cuál? La morfina, Pero doctor. claro, pues, lógico, ¿no? Si la paciente tiene dolor, sí, muy bien. Si tiene dolor oncológico y es refractario, escogemos la morfina, le damos como hemos puesto antes, en el ejemplo, 0,15 miligramos por kilo y listo. Sí se le puede agregar un analgésico, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo, Ismael? Ibuprofeno, doctor. Se le puede agregar. El ibuprofeno, cuando lo describimos, es un antiinflamatorio. No se indican en el cáncer.
A ver, Dante. Dante, ¿qué nos dices? Buenas noches, doctor. ¿Podría ser, Dante. podría indicarle codeína también, doctor? No, ya hemos dicho de que está claro de que le indicaremos un medicamento potente, ¿no? El orden de la potencia de opioides es codeína, petidina y luego morfina. Entonces, en ese orden, si ya estamos escogiendo uno de mayor potencia, no vamos a ir al de menor potencia, ¿no? A ver, Mitzi, aparte de la morfina, ¿qué le podríamos dar como analgésico? Una aspirina, doctor. Aspirina. El aspirina es un anti. Ok, estaba diciendo que la aspirina es más un antiagregante que un antiinflamatorio, ¿no? ¿Qué analgésico estamos diciendo que se asocia como terapia combinada desde el comienzo? Estamos diciendo que El se asocia paracetamol, doctor. el paracetamol, pues el acetaminofén, e incluso tendrán que pensar en darle dosis altas, ¿no? Paracetamol 500 miligramos, 2 tabletas vía oral cada 8 o cada 6 horas. Así tendrán que tratar a la paciente. O sea, hay que darle calidad de vida, hay que frenar el dolor, nos corresponde hacer eso. Ok, a ver, un momento. Ok, a ver, y para terminar, el grupo, el último grupo, baje la mano este grupo, levante la mano el siguiente grupo. El caso 4 es para que se den cuenta cuándo se debe de contraindicar un COXIB. El caso 5 es igual para que vean cuándo se malindica un opioide, ¿no? Vamos al caso 6. A ver, baje la mano este grupo, levante la mano el grupo, el último grupo. Doctor, no se le escucha.
Muy bien, baje la mano este grupo, levante la mano el último grupo. Sí, doctor, somos el último grupo. Ya, a ver, Taneri, lee el caso, el último caso. Sí, doctor. Caso 6. El paciente varón de 30 años cursa con dolor tipo cólico en región lumbar izquierda irradiado a flanco abdominal ipsilateral y a región testicular. Refiere intensidad 10/10. No presencia de hematuria, asociado a náusea y 2 episodios de vómitos. Muy bien. Ya, a ver, ¿cuál es el diagnóstico, Taneri? Cólico nefrítico. Muy bien. ¿Qué? Cólico nefrítico. Muy bien. ¿Por qué tiene cólico nefrítico? Porque hay un aumento en la presión intraluminal a nivel de ureter. No. ¿Qué características tiene la historia clínica para Ah, plantear cólico nefrítico? el dolor en la región lumbar que se irradia a flanco abdominal y se va también a región testicular. Y eso es característico. Además, la intensidad es la más alta, ¿no? Más intensa. Ya, y eso también es característico de un cólico nefrítico. Sí, Ya, ok. O sea, los cólicos nefríticos están catalogados en medicina como de gran intensidad, son francamente intensos y así como en el parto se suele decir de que son dolores intensos, ¿no? Lo otro que hay que decir clínicamente es que es un dolor tipo cólico, o sea, hay que empezar por ahí, y que es unilateral. Eso es lo que hay que decir, ¿ok? Lo otro es complementario, el tipo de irradiación que tiene, por si acaso, ¿ya? Entonces, cólico nefrítico, si tiene vómitos el paciente, Danieli. sí tienen. Han presentado 2 episodios. ¿Y por qué tendrá vómitos? Porque está asociado justamente a este tipo de dolor visceral que presenta el paciente. Porque es un dolor visceral, ¿no? Y tiene respuesta autonómica. A ver, Luz Jiménez, ¿qué tratamiento le darías? Yo le daría, bueno, para el dolor diclofenaco, 75 miligramos, una ampolla intramuscular cada 2 horas. También, eso para el dolor. También daría para lo que es náuseas y vómitos, metoclopramida, 100 miligramos, una ampolla intravenosa cada 8 horas y también hidratar al paciente, ¿no? Con suero fisiológico. Ya, a ver, cuando el paciente tiene náuseas y vómitos como consecuencia del dolor visceral, lo que hay que hacer es tratar el dolor. O sea, no, de nada nos sirve tener una actitud sintomática en la que le damos para cada síntoma. No. Hay que tratar cuando el paciente frene su dolor, ya no va a tener ni náuseas ni vómitos, así que no tiene por qué estar dándole antieméticos al paciente. Ok, pero su propuesta de su compañera está bien, empieza a darle un AINE, ok, muy bien. A ver un momentito, ok. A ver, Elizabeth Natalie, ¿tú qué dices? ¿Estás de acuerdo con el AINE o le pondrías metamizol o le pondrías opioide? ¿Qué harías? Yo elegiría el metamizol por la vía intramuscular. Ya. ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, ustedes van a revisar que en algún momento en una literatura decía que al paciente hay que darle yoshina, que es un espasmolítico. A ver, ¿qué opinas de eso? Un antiespasmódico. ¿Le darías un antiespasmódico al paciente? Y si le das un antiinflamatorio, ¿por qué le das un antiinflamatorio si el paciente tiene un dolor visceral? ¿Por qué no le damos un opioide? A ver, pregunto. ¿O por qué no le damos un espasmolítico? Porque cuando uno tiene cólico, hay un espasmo también del uréter, ¿cierto? Se contrae para tratar de vencer el cálculo que está ahí obstruyendo el uréter.
A ver, Sandra Nagua, ¿qué nos dices? Yo sí había pensado en darle iosina por el hecho del tema del cólico. Usualmente la iosina se usa para cólicos de tipo renal o también si fuesen cólicos digestivos. Y en este caso, al ser un cólico nefrítico, se le podría brindar la iosina butirbromuro. En este caso serían 20 gramos en una ampolla por endovenosa y se puede asociar con un AINE, que en este caso sería un diclofenaco 75 miligramos. También una ampolla. Ya, pero eso no viene en gramos, por si acaso, viene en miligramos. Miligramos. A ver, Giancarlo, ¿tú qué opinas? Ya escuchaste a tu compañero, ¿qué opinas? Sí, doctor, coincido con lo mismo, en darle un antiespasmódico y eso sería un AINES, ambos vía intravenosa. En este caso yo sería el ketorolaco, 60 miligramos de una ampolla intravenosa en el momento, ¿no? Para poder tratar el dolor. Y aparte también, como dijo usted, al tratar el dolor ya se inhibiría lo que es los vómitos y más que todo vómitos. Y aparte el ketorolaco también tiene un efecto antipirético. No, perdón, para tratar los mareos y los vómitos. ¿El ketorolaco tiene un efecto para los vómitos? O sea, tratas el dolor, ya, el resto es secundario, nada más. A ver. ¿Karen Enríquez está? Sí, doctor. Ya, ¿en qué grupo estabas tú? En el último. Ay, ¿por qué me has levantado la mano? Levanté, doctor. Se desactiva. Estoy con problemas desde la mañana que se me activa y desactiva el micrófono igual. Ya, a ver, la misma pregunta. ¿Por qué un paciente tiene, ¿por qué un paciente tiene cólico? Porque hay contracciones o espasmos a ese nivel. Usted estaba hablando de la iosina, pero yo considero que la iosina sería mucho más efectiva si es que se utilizaría con otros fármacos, como usted lo mencionaba, el AINE, ¿no? Los AINES como el diclofenaco o el metamizol, o sea, porque para un cólico nefrítico, al ser tan potente la iosina sola no tendría mayor efecto, digamos así. Bueno, si un medicamento no tiene mayor efecto, entonces es porque probablemente sea inútil. Entonces probablemente hay que recapacitar sobre la indicación. A ver, hay cosas en medicina que a veces no han alcanzado el grado de evidencia médica como para simplemente basarnos en las guías clínicas y listo, como este caso. Así que esto tiene que tener más de juicio médico, manejo farmacológico, etcétera, ¿no? Los espasmolíticos clásicamente se habían indicado, pero esa indicación ya ha quedado en desuso y ha migrado a los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Y por qué razón? Porque cuando un paciente tiene cólico, ¿por qué tiene cólico? Porque justamente hay una piedra que está en el uréter enclavada y está, al momento de no salir, está generando una presión. Por eso la cápsula de Bowman genera dolor cólico. Entonces, el tratamiento, ¿cuál será? ¿O cuándo es que se va a abortar ese dolor? Cuando desaparezca la obstrucción. O sea, lo que tenemos que promover es que el cálculo finalmente se elimine. Y para que se elimine, tenemos que fomentar la diuresis, o sea, hay que hidratar al paciente. Eso será el objetivo real. Cuando tú hidratas a un paciente, más bien estás favoreciendo la peristalsis del uréter. Así que cuando tú favorezcas la peristalsis y desciende ese cálculo, vas a generar dolor. Mientras desciende, duele. Entonces, definitivamente, por un lado, tienes que favorecer que el cálculo se elimine, pero por otro lado, tú tienes que evitar el dolor que tendrá el paciente. No un espasmolítico, porque más bien contraindicaría el manejo, sino más bien un antiinflamatorio. ¿Por qué un antiinflamatorio si tiene un dolor visceral? ¿Por qué no un opioide? Porque cuando el cálculo atraviesa la mucosa del uréter genera lesión, genera inflamación de la mucosa ureteral. Está clarísimo eso. Por eso es que cogemos un antiinflamatorio,
diclofenaco, pero como el dolor es intenso, vamos un poco más allá en profundidad, en potencia terapéutica, que el ketorolaco, como por ahí alguien mencionó. Así es que bien haríamos en nuestra indicación 1, el ketorolaco, que por ahí empezamos, o el dolor, su ketorolaco 60 miligramos, una ampolla endovenosa STAT, y luego, STAT ponemos porque estas cosas estamos tratando en cuestión de minutos, no es que el paciente se va a quedar ahí. Al paciente le vamos a dar de alta en las siguientes horas y ya luego simplemente le haremos su antiinflamatorio oral. Y luego haremos la hidratación, ¿ok? Eso sería el tratamiento. Muy bien, hemos terminado. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, ¿y también es viable el uso de ketorolaco con metamizol para este caso? No, no porque ya los dos pertenecen a antiinflamatorios, no se combinan ambos. Son de diferente, una es dipirona, pero igual son el grupo de antiinflamatorios, no se puede combinar eso. Okay. O sea, mal se estaría haciendo, ¿no? Ok, vamos a pasar a la distribución de los casos y se preparan, por favor, ¿ya? Muy bien. Sería todo, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias. gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, chao. Gracias, doctor. Y Meo, oye, Meo, A la causa. sigue grabando, mano. Ah, al agua.